Hace mucho que venimos con el conflicto docente. Nosotros tratamos de dar cuenta de eso todos los sábados aquí en nuestro programa, durante la semana en C5N. Esta fue una semana muy particular en el conflicto porque los docentes salieron a la calle, la comunidad educativa inundó la ciudad de Buenos Aires con 400.000 personas para acentuar su reclamo al gobierno. Por el otro lado, el gobierno provincial que no da el brazo a torcer, que María Eugenia Vidal, que incluso habló de recuperar clases durante el receso escolar de invierno. El conflicto crece, pero pareciera muchas veces estar estancado solamente en la discusión salarial, que hoy es lo que corresponde, porque los docentes necesitan realmente cobrar lo que tienen que cobrar. Y nos parecía, teníamos ganas, nos charlábamos con la producción mientras preparábamos en la semana este programa, decir, bueno, hagamos lo posible nosotros, por lo menos, que no estamos metidos ahí, de tratar de hablar un poco más de educación, un poquito más a fondo, a ver qué es lo que pasa en Argentina con la educación. Tantas veces cuando hablábamos de la discusión paritaria decíamos en realidad nos debemos un debate sobre la educación. Así que bueno, estamos tratando de abrir ese debate. Aportar nosotros lo que podemos y tratar de escuchar por lo menos a alguien que nos puede ayudar a pensar un poco sobre esto. Está con nosotros Diego Cono, politólogo. Diego, bienvenido. Hola, gracias por venir. No queremos cargar sobre tus espaldas el debate de educación que se merece la Argentina, pero sí por ahí que nos ayudes a pensar un poco cómo se puede pensar más allá de esto tan difícil de resolver en estos días, que tiene que ver con la discusión salarial, quizás. Bien, por ahí, tomando un poco lo que ustedes decían, traer algo para empezar que tiene que ver, me parece, con el marco o con el horizonte de comprensión que tenemos que tener para poder tener una discusión pública acerca de la educación. Y que tiene que ver con la idea de que toda educación siempre es educación política. Digamos que toda educación tiene que ver con una política de educación y que por lo tanto eso supone que la despolitización de la educación, al igual que la despolitización de la ciencia, del trabajo o del hogar, es un gesto político en sí mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay educación sin política de educación, y esto supone por lo menos dos cosas. Una, que un modelo educativo siempre está parado sobre un conjunto de ideas y valores, y por otro lado que un modelo educativo siempre sostiene un determinado modelo de país. Entonces me parece que todos los argentinos y argentinas tenemos que pensar cuál es ese conjunto de ideas y valores que sostiene un modelo educativo, y por otro lado cuál es el modelo de país que sostiene un modelo educativo determinado. En los últimos años, para ser claro, del 2003 al 2015, se vinieron implementando una serie de medidas en términos de política educativa vinculadas con un horizonte de ideas y de valores que tienen que ver con la justicia social, con la inclusión, con el derecho, con la igualdad, palabras que en general yo diría que están bastante afuera del vocabulario del gobierno actual, que tienen que ver básicamente con comprender la educación desde el nivel inicial hasta el nivel superior, desde el jardín hasta la universidad, como un derecho. Esa idea de la educación como un derecho se vincula al mismo tiempo con un determinado modelo de país que uno puede decir que se avanzó poco más, poco menos, pero que tiene que ver con un horizonte desarrollista, mercado internista, industrialista y de construcción de alianza estratégica con los países de América Latina. Me parece que hay datos que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder hablar sobre la situación del sistema educativo en la Argentina. Perdón, Diego, te interrumpo un poquito Dale. Antes de meterte ahí, en esto que decís, bueno, la idea de país que tenemos, la educación que queremos, yendo más atrás en la historia argentina, ¿hay algo que se puede identificar a lo largo de nuestros 200 años como una política pública de educación sostenida, que podemos decir, bueno, esto caracteriza a la educación en la Argentina? Sí, a mí me parece que quizás, a ver, la historia de la educación en la Argentina, pero también en el mundo, es una historia, yo diría, de luchas políticas, de desigualdades y exclusiones por un lado, y de luchas por la igualdad de las inteligencias por otro, ¿no? Me parece que, digamos, si uno tuviera que poner algún origen, uno podría poner la discusión que tuvieron en el siglo XIX Alberdi y Sarmiento, que tenía que ver con dos modelos distintos de educación, ¿no? Digamos, todos sabemos que el proyecto que triunfa es el modelo de Sarmiento, que tiene que ver con un modelo inclusivo, pero pensado más que en términos de ciudadanía, de construcción de ciudadanía, pensado en términos de construcción de consumidores. Me parece que ese es un momento clave de la historia de la educación argentina, y yo diría, hay otro momento u otros momentos claves importantes a lo largo del siglo XX que tienen que ver en términos de la historia de la universidad con la reforma del 18, que también incorpora el cogobierno y la inclusión de sectores en general excluidos de la universidad, adentro de la universidad, y después con el peronismo también se producen una serie de transformaciones, y yo diría desde ahí, por lo menos desde ahí, lo que tenemos es
una importancia fundamental del lugar que ocupa la educación pública en la Argentina, ¿no? Pero como todas las cosas en la vida política de las sociedades, esa historia es una historia precaria, ¿no? Es una historia que está dada por distintas luchas políticas en términos, de nuevo, yo insisto, en términos de disputa por las ideas y valores que sostienen un determinado modelo educativo y por los proyectos de país que suponen ese modelo educativo que se quiere implementar. Hoy está como muy bombardeada la educación pública, digo, desde distintos lugares, ¿no? Hasta desde el poder, quizás. Sí, yo diría fundamentalmente desde el poder, ¿no? De nuevo, a ver, yo por ahí quisiera insistir en esto. Me parece que también tenemos que ver cuál es la discusión que viene dándose en estos últimos años. Yo les decía, en la gestión anterior, del 2003 al 2015, se generaron una serie de políticas públicas vinculadas con la educación fundamentales, que para mí produjeron la revolución educativa que el ministro actual está diciendo que hay que hacer, ¿no? A ver, se duplicó el presupuesto en educación, llegando a los niveles más altos de América Latina. Argentina está dentro del, creo que es el cuarto país en términos de inversión que tiene el presupuesto bruto en educación. Se pasó del 3 al 6%. Se estableció la paritaria nacional docente, que es lo que está en discusión ahora porque el gobierno no la está abriendo. Se crearon 2.500 escuelas en 10 años. Eso supone casi una escuela por día. Eso es increíble. Se crearon 17 universidades. Hoy en la Argentina hay una universidad en cada provincia de la región. Ese también es un dato único. Me parece que cuando nosotros discutimos sobre educación tenemos que ver algunos datos y la interpretación tiene que ver después de la comprensión de esos datos. Se generaron una serie de medidas que uno podría decir que están por fuera de la educación, pero a mí me parece que en el debate acerca de la calidad educativa también tiene que ver, que es por ejemplo la cantidad de planes de cobertura social que se estableció desde el plan de asignación por embarazo hasta el plan Progresar, que aseguraban una cobertura social a niños y niñas desde que están en la panza de la mamá hasta que tienen 21 años. Y que eso de algún modo fortalece la inclusión en la escuela. En esos años aumentó la matrícula escolar en un 20%. Ahora, entonces, ese también es un dato fenomenal. Y entonces, digo, ¿cómo se contrapone el dato que dio el gobierno esta semana de los resultados de las pruebas a aprender? Porque digo, vos hablás de una revolución educativa que ya se dio, se supone que los resultados de las pruebas a aprender tendrían que ver con esa revolución que ya se dio y te muestran que el 70% de los chicos no puede resolver problemas de matemática y el 46% no puede entender lo que lee. Sí, ahí de nuevo, dos cosas. Una general, que insisto en la importancia que tiene cuál es el modelo de país y el conjunto de valores que sostienen el modelo educativo que tiene el gobierno, que a mí me parece que quizás habría que insistir en que se visibilice más, pero no es el mismo modelo ni de país ni de valores que se sostuvieron en los años anteriores en términos de igualdad y derechos. Me parece que en términos de valores el gobierno está sosteniendo un modelo educativo que tiene que ver con el esfuerzo personal, lo dicen explícitamente, y no con la construcción colectiva y con las condiciones materiales de existencia que tienen todos los que ingresan al sistema educativo, que tiene que ver con entender la educación no como un derecho, sino como un privilegio, y que tiene que ver también con entender la educación como una mercancía. Me parece que ese es el conjunto de valores que sostiene este gobierno, que lo dicen explícitamente, desde la caracterización que hizo el actual presidente de Argentina cuando estaba en campaña, diciendo que para qué universidad por todos lados, hasta la tremenda expresión que tuvo el ministro de Educación actual comparando un plan de educación con la campaña del desierto, ¿no? Que ahí, digamos, primero que desconoce y no nombra lo que fue un genocidio como genocidio, y segundo que es un tremendo error y una mala comprensión en términos pedagógicos, ¿no? La pedagogía nunca se ejerce sobre un desierto, siempre hay algo del otro lado sobre lo que uno construye una herramienta, una práctica pedagógica. Hasta las últimas declaraciones de Mauricio Macri, hablando acerca de la caída en la educación pública. Me parece que entonces eso por un lado, y que en términos de modelo de país me parece que tiene que ver con un modelo de reprimarización de la economía, y de vinculación con los intereses no de toda la burguesía, sino con un sector de la burguesía, que es aquel vinculado con el capital financiero y especulativo. Eso en términos generales. En términos después de lo que vos mencionabas, de la evaluación a aprender, eso es muy discutible. Ustedes saben, hay una prueba que se hace varios años, que es quizá la más conocida, que son las pruebas PISA. Las pruebas PISA son pruebas que se organizan en la OCDE, que es una organización económica y no es una organización vinculada con la educación. Entonces, me parece que ahí también hay algo que nosotros debiéramos evaluar respecto de quiénes son los que generan los planes de evaluación,
y cuáles son las motivaciones y la finalidad que tienen esos planes de evaluación. La OCDE lo que hace es analizar en términos de la inversión que se hace durante tantos años en el sistema educativo, y lo hacen totalmente desvinculado de los actores reales y de los contextos en los que se trabaja la educación. Y algo de eso me parece que se traslada al plan Aprender, que ya en la misma palabra me parece que implica una complicación, porque lo que tenemos que pensar son los aprendizajes, pero también los modelos de enseñanza, ¿no? Y ahí lo que se hizo fue desconocer cuáles son los contextos educativos, desconocer cuáles son los actores y los saberes múltiples que se dan en la educación, y lo que se generó fue una matriz estandarizada de preguntas abstractas que lo único que hicieron fue, yo diría, corroborar los prejuicios que ya se tenían. ¿Cuáles eran esos prejuicios? Que la educación argentina es mala, que la educación privada es mejor que la educación pública y que los niños ricos son mejores que los niños pobres. Lo único que hizo ese sistema fue corroborar ese prejuicio, que es un prejuicio ideológico y un prejuicio de clase, y que además es falso, porque yo diría, y me parece que esto lo tenemos que decir, la educación en la Argentina hoy ha mejorado, viene mejorando porque se vino invirtiendo mucha plata en educación. Solamente hay educación de calidad, yo diría, si es educación para todos. Y solamente puede haber educación de calidad y para todos si hay mayor presupuesto en educación. Y Diego, te pregunto, vos, además de investigador, sos docente, estás en las aulas. Bueno, acabas de decir, para vos mejoró la educación. Pero una vez se escucha a mismo los sindicatos que están dando esta pelea o a muchos maestros y están preocupados. No tienen como una mirada tan optimista de cómo está la cosa. Y pareciera que siempre la educación está más o menos en Argentina, o hay problemas de estructura, hay problemas edilicios, o los chicos no logran tener sus contenidos. Pareciera, se puede de alguna manera casi palpar en la cotidianidad problemas graves de comprensión de texto que tienen los chicos cuando llegan a la universidad. ¿Vos vivís esa experiencia también o tenés otra mirada? Y si es así, ¿cómo se hace para cambiar eso de fondo? Sí, a ver, de nuevo, me parece que tenemos que seguir pensando y construyendo colectivamente el sistema educativo para mejorarlo, pero me parece que, de nuevo, que el horizonte para poder hacer eso no es el horizonte que nos está proponiendo el gobierno, que tiene que ser un horizonte de construcción mucho más colectiva, de real comprensión respecto de los problemas específicos que pueda haber en los distintos contextos, ¿no? No es lo mismo los problemas que puede haber en la Ciudad de Buenos Aires que los problemas que puede haber en el Chaco, no son los mismos los problemas que puede haber en el nivel primario o medio que los problemas que puede haber en la universidad. ¿Cómo se hace? De nuevo, me parece que se hace juntándonos, se hace con mucho laburo, se hace trabajando. Te cambio la pregunta, ¿por qué hasta ahora no se pudo, Diego? Porque es real lo de la inversión, digo, es como, bueno, claramente somos un país que ahora hace mucho tiempo que está invirtiendo mucho dinero en esto. ¿Por qué no podemos empezar a ver los resultados? Pero, o los estamos viendo. No sé. Yo creo que los estamos viendo. Yo no diría que no se pudo, que no, digamos, se está pudiendo. Lo que pasa es que, de nuevo, tenemos, a ver, yo nombraba esos momentos que quizás son bisagras y son momentos clave de la historia argentina, ¿no? Digamos, Sarmiento, la ley de educación nacional, la reforma universitaria, el peronismo. Ayer tuvimos un acto a los 41 años del golpe cívico-militar, ¿no? Me parece que claramente la dictadura avanzó mucho en la destrucción del sistema público y en la consolidación de un modelo económico que me parece que es el mismo modelo económico que se está continuando hoy en día. Y los 90, de algún modo, también contribuyeron a la destrucción del sistema de educación pública, con algunos elementos que me parece que son importantes tenerlos como experiencia para poder pensar lo que está sucediendo ahora. En los 90 lo que sucedió fue un plan sistemático de desresponsabilización del Estado sobre la educación, ¿no? Por lo tanto, lo que se hizo fue descentralizar muchas de las funciones que tenía el Estado en términos educativos hacia las provincias, pero esa descentralización de las funciones y de las actividades no fue de la mano de una descentralización de los recursos. Y eso generó indudablemente una destrucción del sistema público, haciendo lo que muchos hoy sostienen, que es que muchas personas, teniendo la posibilidad de por ahí mandar a sus hijos a la escuela privada, lo hizo porque el sistema público fue cayendo, pero en gran medida por
la destrucción que se hizo en términos de los recursos disponibles, en términos salariales, fundamentalmente, y ahí tocamos la discusión que tenemos hoy en día, pero también en términos de infraestructura, de servicios, de los recursos que se ponen para poder sostener un sistema educativo. A partir del 2003 hubo un tremendo ejercicio de reversión de eso. De nuevo, en términos salariales, porque hubo una recuperación formidable del poder adquisitivo de los docentes, y porque también se empezaron a generar, yo mencionaba muchas de ellas, una cantidad de estrategias y de políticas públicas para poder revertir y sostener un modelo educativo distinto, pero yo diría radicalmente distinto. Entonces, eso lleva, por supuesto, una política, como suele decirse, una política a largo plazo. Hoy estamos en una interrupción de esa política a largo plazo. ¿Cómo se resuelve eso? No se resuelve de otra cosa que no sea la disputa política que se tiene que dar en todos los planos, que se tiene que dar en los medios de comunicación. Yo acostumbro a dar charlas en la universidad y a participar de las movilizaciones sociales y no ir a los medios de comunicación. Me parece que todos los que nos dedicamos a esto tenemos que pasar por los medios de comunicación, porque los medios de comunicación hoy constituyen un poder fenomenal, y en general, yo les agradezco mucho la invitación que ustedes me hacen. En general, en los medios de comunicación se dicen barbaridades sin tener la menor idea de lo que están diciendo respecto de cuál es la situación real de la educación en la Argentina, porque claramente hay muchos medios que tienen intereses en eso, ¿no? También ahí hay algo que nosotros tenemos que pensar. ¿Cómo se establece? Porque vos me decías algo en algún momento, ¿cómo es posible que aparezcan ciertas ideas, incluso desde el poder, ¿no? Uno puede decir que hay un discurso que se establece, un discurso en el sentido de un conjunto de prácticas discursivas y no discursivas que tienen una función determinada, que lo producen cuando hablan las autoridades del gobierno, que lo generan determinadas acciones y políticas públicas de desregulación, de desresponsabilización del Estado, de no apertura de paritarias, que es lo que está sucediendo ahora, que eso lo que implica, de nuevo, es que se hagan cargo las provincias, pero que no sin mandarles los fondos. Y al mismo tiempo, cómo operan los medios de comunicación, ¿no? Yo imagino que ustedes seguirán de qué manera hace 1 año y medio se vienen, sobre todo en algunos diarios, desprestigiando a la educación pública en general, a las universidades en particular, a ciertas universidades, a las universidades no del conurbano. Entonces todo eso va construyendo una cadena que produce un cierto discurso, que después eso se repite en las charlas de café, se repite en las charlas entre amigos. Me parece que tenemos que lograr, de alguna manera, torcer eso, romper eso, desarmar ese tipo de discurso, porque es un discurso falso, y realmente pensar cuáles son los problemas reales que hay en la educación argentina, pero esos problemas reales los tenemos que pensar nosotros. O sea, la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros es, ¿quién queremos que evalúe cómo está la situación en la Argentina en términos educativos y para dónde queremos apuntar? ¿Lo queremos hacer nosotros o queremos que eso lo haga una empresa o una consultora privada, como por ejemplo sucede con el Plan Aprender y con las pruebas PISA? Terminamos ahí entonces, Diego, nos quedamos con esa pregunta. ¿Quién queremos que nos evalúe? Muchísimas gracias por venir. Te esperamos en otro momento. Dale, gracias. ¿Sí? Muchísimas gracias, Diego.